¿Alguna vez has tenido la sensación de que por más especialistas que consultes, tu cuerpo te sigue pidiendo algo que no logras identificar? A veces la verdadera sanación no comienza en un consultorio, sino en nuestra mentalidad. Quédate conmigo hasta el final, porque en esta travesía vas a descubrir cómo tu mente puede ser tu mejor compañera para cuidar de tu salud. Y si todavía no lo has hecho, te animo a que te suscribas a La Brújula Femenina para seguir explorando juntos cómo la ciencia y la conciencia se entrelazan en el proceso de sanar. Recientemente conocí a un hombre llamado Daniel. Tenía 40 años. Trabajaba sin descanso y llevaba meses yendo de consulta en consulta buscando alivio para un dolor constante en el pecho. Me decía: Nazaret, estoy agotado, ningún tratamiento me quita esta presión y los médicos ya me han dicho que mi corazón está bien. Lo miré y supe que, aunque su corazón físico tal vez estaba sano, había otro tipo de corazón que no encontraba calma, su núcleo emocional. Le pregunté cómo era su forma de respirar. Se quedó sorprendido. ¿Cómo respiro? No sé, creo que es algo común. Y ahí estaba la clave. Respiraba como si estuviera escapando, no como si estuviera disfrutando de la vida. Su cuerpo estaba en un estado de alerta permanente. Lo que su mente percibía como una amenaza invisible mantenía su sistema nervioso en modo de defensa, como si en cualquier instante tuviera que salir corriendo. Cuando hablamos de curar, a menudo pensamos en medicamentos, diagnósticos y terapias, pero rara vez consideramos el papel del cerebro como el director oculto de todo el organismo. Cada pensamiento, cada emoción, cada aliento tiene un ecoquímico, un mensaje que circula por la sangre y llega a cada célula. Y ese mensaje puede indicar que hay que reparar o que hay que sobrevivir. La neurociencia ha estado descubriendo cosas realmente asombrosas. El cerebro no diferencia entre lo que imagina y lo que realmente experimenta. Si piensas en un peligro, se activa la misma red neuronal que si el peligro fuera auténtico. Si imaginas una caricia, se activan las mismas áreas del cerebro que si realmente la estuvieras sintiendo. Y eso quiere decir que nuestros pensamientos no son solo ideas sueltas, son como instrucciones para nuestro cuerpo. Recuerdo una investigación fascinante sobre el efecto placebo. Personas que tomaron una pastilla sin ningún componente activo, convencidas de que era un analgésico, mostraron disminuciones notables en el dolor. No se trataba de una simple sugestión. El cerebro, creyendo que estaba recibiendo ayuda, liberó endorfinas, dopamina y opioides naturales. El cuerpo confió y por eso sanó. Y esto no solo sucede en los laboratorios, también ocurre en nuestra vida diaria, aunque a veces no lo notemos. Sucede cuando alguien te dice: tranquilo, ya pasó. Y de repente sientes que tu cuerpo se relaja, que respiras más hondo, aunque nada en el exterior haya cambiado. En ese momento, tu cerebro percibe seguridad y activa los mecanismos de calma y sanación. ¿Te has fijado cuántas veces tu cuerpo se tensa solo por lo que imaginas? A veces solo hace falta un pensamiento para que los músculos del cuello se tensen y el estómago se apriete, no es por casualidad. El cerebro manda señales químicas que preparan al cuerpo para enfrentar una amenaza, aunque esa amenaza solo esté en tu cabeza. Un día una amiga me comentó: no entiendo, Nazaret, por qué sigo sintiéndome mal si ya terminé el tratamiento. Y yo le contesté: ¿cuánto tiempo le das a tu cuerpo para descansar de verdad? Se quedó callada. Vivía en un estado de alerta constante, revisando el móvil antes de dormir y corriendo desde que abría los ojos. Su sistema nervioso no sabía lo que era la tranquilidad. La medicina y la ciencia son esenciales, pero hay un aspecto que a menudo pasamos por alto. La mente puede actuar como un remedio o como un veneno. Cuando estamos en un estado de preocupación permanente, el cerebro mantiene al cuerpo en modo de defensa, desviando energía de los procesos de sanación. Es como si dijera: ahora no hay tiempo para curarse, tenemos que sobrevivir. He observado a personas que llevan mucho tiempo lidiando con un síntoma y al cambiar su manera de pensar, ese síntoma comienza a transformarse. No es magia, sino que su cuerpo finalmente recibe la señal de que puede sanar. La recuperación comienza cuando el cerebro deja de activar la alarma. Quédate, porque más adelante te voy a compartir algunas prácticas sencillas que la ciencia ha validado para ayudar a tu mente a liberar la tensión que enferma al cuerpo. A veces pensamos que el estrés es solo una emoción temporal, pero en realidad es una reacción biológica en cadena. Cuando el cerebro detecta un peligro, activa el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal. Se libera cortisol, la presión arterial se eleva y el ritmo del corazón se acelera. Esta respuesta es útil si dura solo unos minutos.
pero cuando se extiende durante años, ese sistema se agota y con él el cuerpo también. He conocido a muchas personas que viven en ese estado sin darse cuenta. Se levantan fatigadas, tienen un sueño de mala calidad, comen a toda prisa y sienten un nudo constante en el pecho. Y lo más curioso es que nuestro cerebro no sabe diferenciar si el peligro proviene de un león o de un pensamiento que se repite en nuestra cabeza. Cuando entendemos esto, algo se transforma en lo más profundo. Comenzamos a darnos cuenta de que la mente y el cuerpo están conectados, que los pensamientos son señales eléctricas que se convierten en moléculas y que estas moléculas influyen en todo nuestro organismo. Si aprendes a cuidar la calidad de tus pensamientos, estás cuidando tu biología. En una ocasión, durante un taller, una mujer compartió su experiencia. Había estado lidiando con dolores de estómago que ningún médico lograba explicar. Cambió su alimentación, tomó medicamentos, probó diferentes terapias, hasta que un día se sentó y se dijo a sí misma: quizás lo que necesito no es cambiar mi dieta, sino la forma en que vivo. Comenzó a meditar, a respirar profundamente, a darse el espacio para el silencio y poco a poco su cuerpo comenzó a reaccionar. La neurociencia ha demostrado que cuando el cuerpo alcanza un estado de profunda tranquilidad, el sistema inmunológico se reorganiza, las defensas se refuerzan, la digestión se optimiza y la regeneración celular se acelera. Es como si el cuerpo prestara atención al cerebro y dijera: ahora puedo ponerme a reparar. Y esto no implica abandonar la medicina, sino entender que la medicina más efectiva comienza desde adentro. La pastilla puede ser útil, pero el pensamiento tiene el poder de abrir la puerta. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que sientes alivio solo porque alguien te ha dicho algo bonito? Eso es el cerebro provocando un cambio químico. Una palabra puede actuar como medicina, una respiración puede ser sanadora, una nueva idea puede dar inicio a un proceso de curación. He visto cómo personas con dolores crónicos, al aprender a modificar su diálogo interno, comenzaron a notar mejoras reales, porque cuando el cerebro deja de enviar constantemente señales de peligro, el cuerpo deja de malgastar energía en protegerse y comienza a utilizarla para sanar. Y aquí es donde entra un concepto que considero fundamental. El cerebro, como órgano que interpreta, no reacciona ante el mundo, sino ante cómo lo percibe. Dos personas pueden enfrentar la misma situación. Una se encuentra abrumada por el estrés, mientras que la otra se adapta. No es la realidad la que causa el malestar, sino la manera en que la mente la interpreta. El cuerpo no diferencia entre un pensamiento y una vivencia. Si imaginas un riesgo, tu corazón se acelera. Si piensas en tranquilidad, se estabiliza. Por eso, cada pensamiento es una práctica biológica. No hay pensamientos que sean inofensivos. Cada uno deja una marca en tu química. Daniel, el hombre del principio, descubrió algo sorprendente. No era su cuerpo el que estaba dañado, era su diálogo interno. Comenzó a dedicar unos minutos cada día a respirar, a observar sus pensamientos sin emitir juicios. Y con el tiempo esa sensación de opresión en el pecho empezó a desvanecerse. Su cuerpo recibió un nuevo mensaje: ya no hay peligro. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces tu cuerpo está peleando una batalla que solo existe en tu cabeza? Quédate, porque en unos minutos vas a descubrir cómo cambiar eso. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a la Brújula Femenina para seguir aprendiendo a entrenar tu mente y sanar desde adentro. La ciencia lo demuestra de manera clara. Cuando el cerebro se siente tranquilo, activa lo que se conoce como el sistema nervioso parasimpático, el sistema de la reparación. En ese estado, la sangre circula mejor, la digestión se mejora, las células se regeneran, pero cuando vivimos a 1000 por hora, dominados por el miedo o la ansiedad, el sistema simpático toma el control, el cuerpo se defiende, pero no se sana. La clave no está en eliminar el estrés, sino en enseñarle al cerebro a identificar cuándo ya no lo necesita. La mente tiende a anticipar peligros futuros. Piensa en la reunión de mañana, en cómo te irá en el examen, en lo que podría salir mal, y aunque nada haya pasado, el cuerpo reacciona como si estuviera en una situación de riesgo. Una mujer me comentaba: Nazaret, no entiendo por qué me despierto tan cansada si duermo 8 horas. Al preguntarle qué pensaba antes de irse a la cama, me respondió: repaso todo lo que tengo que hacer, todo lo que podría fallar. Por supuesto, su cuerpo no estaba descansando. Su mente vivía la noche como si estuviera en peligro.
Cuando comprendemos que el pensamiento también es una experiencia física, comenzamos a tener control sobre nuestra salud. No se trata solo de pensar en positivo, se trata de entrenar la mente para diferenciar entre lo real y lo que imaginamos, entre lo que sucede y lo que tememos que suceda. Una de las prácticas más poderosas que comparto es la atención consciente, no para escapar de los pensamientos, sino para observarlo. Cuando te das cuenta de que un pensamiento no es una verdad absoluta, sino una posibilidad, el cerebro se relaja. Y en ese momento, cuando el cerebro se tranquiliza, el cuerpo tiene la oportunidad de sanar. ¿Te has dado cuenta de cómo se siente tu cuerpo cuando simplemente respiras hondo y sueltas el aire despacio? Esa forma de respirar le dice al cerebro que no hay peligro y, como respuesta, este calma el sistema nervioso. No es magia, es pura fisiología. Me gusta imaginar el cerebro como un médico interno, no uno que prescribe, sino uno que escucha. Cada emoción, cada pensamiento, cada pausa le indica qué acción tomar. Si durante todo el día escucha frases como tengo que, debo, no puedo fallar, mantendrá el cuerpo en un estado de alerta constante. Por otro lado, si percibe ya pasó, puedo relajarme, activará los procesos de reparación. Lo que consideramos mente no está únicamente en la cabeza. El corazón y el intestino también piensan, sienten y envían señales. La ciencia ha revelado que el corazón cuenta con más de 40.000 neuronas y que el intestino genera el 90% de la serotonina en el organismo. Esto implica que cuando tu corazón se relaja y tu digestión mejora, tu mente también encuentra su equilibrio. Por eso, insisto en que sanar no es solo cuestión de medicamentos o diagnósticos. Es una coreografía entre el cerebro, el cuerpo y las emociones. Es entender que la manera en que piensas cada día actúa como una medicina que ingieres o como una dosis de estrés que te administras. He estado al lado de muchas personas que descubren esto y terminan llorando, no por tristeza, sino por alivio, porque comprenden que no están rotas, que su cuerpo solo estaba esperando la señal para calmarse. Y esa señal puede llegar con una respiración profunda, con una mirada amable hacia uno mismo o con un pensamiento diferente. La mente puede ser una gran aliada cuando la tratamos con cariño. Si la maltratamos con exigencias, se convierte en un juez, pero si la educamos con paciencia, se transforma en nuestra sanadora más sabia. Así que quédate aquí conmigo porque esto es solo el inicio. En los próximos minutos vamos a explorar cómo entrenar nuestra mente para activar esos mecanismos naturales de sanación que todos llevamos dentro. No es una exageración, es pura neurobiología. El cerebro activa el mismo circuito de alerta, ya sea que estés viviendo algo en el momento o lo estés imaginando. Eso quiere decir que cada vez que te anticipas a lo que va a pasar, que revives una charla que aún no ha tenido lugar o que te preparas para el peor de los escenarios, tu cerebro piensa que ya está sucediendo. Como resultado, el cuerpo reacciona. El pulso se acelera, la respiración se vuelve más rápida, los músculos se tensan, todo ocurre como si la amenaza fuera real. Cuando entendí esto por primera vez, sentí que se abría una gran puerta hacia el autoconocimiento, porque cada vez que entrenas tu mente para dejar de lado la obsesión por lo que está por venir, le das un respiro a tu cuerpo. No se trata de pasar por alto lo que vendrá, sino de aprender a no vivirlo dos veces, una en nuestra cabeza y otra en la realidad. Cuando el cerebro se siente a salvo, le indica a las células que se regeneren, pero cuando percibe una amenaza les dice que resistan. Estar en un estado de alerta permanente es como intentar dormir con una alarma sonando. Simplemente no se puede. Una vez una mujer me comentó, Nazaret, no es que no quiera descansar, es que cuando apago la luz, mi cuerpo está cansado, pero mi mente comienza a activarse. Ha probado de todo, infusiones, rutinas, medicamentos, pero nada funcionaba, porque el problema no era el sueño en sí, sino la conexión que su cerebro había establecido. Había aprendido que el silencio significaba preocupación, y en cuanto el mundo se callaba, su mente organizaba una reunión con todos los asuntos pendientes que había acumulado durante el día. Y eso nos sucede a muchos. A lo largo del día, el bullicio del exterior nos mantiene ocupados, pero cuando cae la noche y se apagan las luces, surgen esas emociones que no hemos sabido manejar. La ansiedad no siempre se manifiesta de forma ruidosa. A veces se presenta como un susurro en la penumbra. ¿Te ha pasado alguna vez que intentas conciliar el sueño y tu mente comienza a repasar todo lo que podrías haber hecho de otra manera? Quédate con nosotros.
porque en unos minutos vamos a platicar sobre cómo enseñarle a tu mente a relajarse. El insomnio no siempre se debe a la falta de sueño, muchas veces es un exceso de pensamientos que no hemos procesado. Nuestro cerebro necesita cerrar ciclos y si no le damos la oportunidad de hacerlo durante el día, lo hará por la noche, justo cuando más necesitamos descansar. Es como si el cerebro dijera, ahora que finalmente te has detenido, hablemos de todo lo que has evitado enfrentar. Y aquí es donde entra una de las claves de la neurociencia emocional. El cerebro no silencia lo que el corazón no ha resuelto. Por eso, cuando guardamos emociones sin sacar, pensamientos desordenados o preocupaciones sin solucionar, nuestro cuerpo carga con todo eso. Lo hace a su manera, a través de tensión, insomnio y dolor. Recuerdo un caso de un tipo llamado Sergio. Cada mañana antes de salir a trabajar le dolía el estómago, se hizo todo tipo de pruebas y los resultados salieron normales, pero el malestar no desaparecía. Cuando empezamos a charlar se dio cuenta de algo profundo. Cada día se despertaba ya en modo alerta. Antes de levantarse su mente repasaba todos los retos que tenía por delante y su cuerpo simplemente seguía esa orden. Se tensaba, preparándose para defenderse. Esa es la maravilla, ¿no? Y también la trampa de nuestra biología. Lo que pensamos, lo sentimos y lo que sentimos, el cuerpo lo convierte en química. Cuando el cerebro detecta peligro, envía señales al estómago, al corazón y a los músculos. Se liberan hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina, que son útiles si necesitas escapar, pero pueden ser perjudiciales si permanecen activas día tras día durante meses. La neurociencia ha demostrado de manera contundente que no existe un pensamiento neutral. Cada pensamiento deja una marca en nuestro cuerpo, lo que nos lleva a una pregunta que podría transformarlo todo. ¿Qué le estás comunicando hoy a tu cuerpo con esos pensamientos que repites sin parar? He visto a muchas personas lidiar con dolores que la medicina no lograba explicar, no porque los médicos se equivocaran, sino porque la raíz del problema no estaba en los órganos, sino en la mente. El cuerpo traduce en síntomas lo que la mente no se atreve a manifestar. No es un truco, es biológico. Y cuando entendemos esto, dejamos de luchar contra el cuerpo y comenzamos a prestarle atención. Cada síntoma, incluso el más insignificante, es un mensaje. Y aunque a veces requiere atención médica, muchas veces también necesita ser escuchado. He descubierto que el cuerpo se expresa cuando la mente se queda en silencio, cuando no compartes lo que te inquieta, cuando llevas más peso del que puedes manejar, cuando no te permites descansar. El cuerpo encuentra la forma de hacerse notar. Lo hace a través de la tensión, el dolor y el cansancio. Recuerdo a un hombre que me comentaba en Nazaret que cada mañana se despertaba con molestias en el pecho y en la espalda, pero los médicos le decían que estaba bien. ¿Cómo puede ser eso? Nos dimos cuenta de que no era su cuerpo el que estaba dañado, sino su estilo de vida. Acumulaba preocupaciones, peleas y una autoexigencia desmedida. Su cuerpo simplemente estaba gritando lo que su mente no se atrevía a expresar. Y en ese instante comprendió algo muy importante. El dolor no siempre es un enemigo, a veces actúa como un maestro, porque detrás de cada malestar hay una historia emocional que necesita ser escuchada. Sanar no siempre implica eliminar el síntoma. A veces significa prestar atención a lo que el síntoma intenta comunicar. No se trata de idealizar el dolor ni de despreciar la medicina, todo lo contrario. Se trata de aumentar la conciencia, de entender que cada tratamiento viene acompañado de un trabajo interno. Si te tomas una pastilla para aliviar el dolor, pero tu mente sigue en conflicto, el alivio será solo momentáneo. Sin embargo, si complementas la medicina con una actitud de autoconocimiento, la sanación se vuelve más profunda. He notado un patrón que se repite en muchas personas. Cuando aprenden a escuchar a su cuerpo, transforman su relación con él, dejan de sentirse fragmentadas y comienzan a verse como seres inteligentes que se comunican a través de diferentes lenguajes. Y ese es un paso enorme hacia la salud, porque el cerebro interpreta la sensación de control y entendimiento como una señal de seguridad. Y cuando el cerebro se siente seguro, el cuerpo comienza a sanar. Lo que llamamos dolor psicosomático no implica que sea algo imaginario, sino que su origen está en la mente,
aunque la experiencia es completamente real. El cuerpo y el cerebro se comunican en el mismo idioma, el de las emociones. Cada emoción tiene su propia química. El temor activa la adrenalina, la tranquilidad, la oxitocina, la gratitud y la serotonina. Todo lo que experimentamos se convierte en moléculas. Por eso, cuando una emoción se repite, su rastro químico se acumula. Si pasas años sintiendo ansiedad, tu organismo se acostumbra a producir cortisol. Si fomentas momentos de calma, aprenderás a generar dopamina y endorfina. Así de flexible es nuestra biología. ¿Alguna vez te has planteado qué sucedería si comenzaras a entrenar tu mente no solo para pensar, sino también para sanar? Quédate, porque en unos minutos te voy a compartir prácticas sencillas que la ciencia ha validado para ayudar a tu mente a liberar la tensión que afecta al cuerpo. Y si esto te está resultando útil, suscríbete ahora para seguir explorando juntos este camino de autoconocimiento. Algo que casi nadie nos enseña es que el cuerpo tiene memoria de todo lo que pensamos y sentimos. No solo de los golpes o las cicatrices visibles, sino también de las emociones que no hemos resuelto. Cada vez que revives una pelea o un temor, tu cuerpo reacciona como si fuera la primera vez. Por eso decimos que la emoción es el pasado que el cuerpo todavía no ha dejado ir. En las consultas, a menudo encuentro personas que afirman: estoy bien, solo tengo un poco de estrés. Y cuando les pregunto cómo se siente su cuerpo, me hablan de tensiones, problemas para dormir y digestiones difíciles. El estrés se ha vuelto tan común que olvidamos que también es una forma de enfermedad. No aparecen los análisis, pero igualmente desgasta. Hace poco conocí a un tipo que repetía sin parar: no me pasa nada, solo estoy cansado. Pero su cara reflejaba un gran cansancio y su respiración era entrecortada. Cuando le pedí que se tomara un momento para escuchar a su cuerpo, se dio cuenta de que llevaba meses sin descansar de verdad. No tenía problemas para dormir porque no pudiera, sino porque su mente no sabía cómo relajarse. Esa es una de las lecciones más importantes que nos trae la neurociencia. El cuerpo necesita que le den el visto bueno para poder sanar. Y ese visto bueno lo otorga el cerebro cuando deja de percibir peligro. Cuando te sientes protegido, tu cuerpo puede repararse. Sin embargo, si vives en un estado de amenaza constante, aunque sea solo en tu mente, tu cuerpo no logra hacerlo. Lo curioso es que muchas veces no somos conscientes de que estamos en ese estado. Pensamos que la ansiedad es solo una emoción, pero en realidad es un mecanismo biológico. El cuerpo se prepara para huir o luchar, aunque lo único que tengas frente a ti sea un pensamiento. Piensa en cómo respiras cuando estás preocupado. Es corta, rápida y tensa. Eso es el sistema simpático en funcionamiento. Ahora imagina que estás tranquilo, disfrutando de un atardecer, escuchando música o abrazando a alguien que ama. Tu respiración se vuelve lenta y profunda. Ese es el sistema parasimpático, que activa la reparación, la digestión y la regeneración celular. Enseñar al cerebro a sanar significa ayudarlo a cambiar del modo defensa al modo reparación. Y eso no se logra peleando contra los pensamientos, sino entendiendo cómo funcionan. Un pensamiento no es una verdad absoluta, es más bien una suposición. Y cuando consigues mirarlo sin dejarte llevar por él, tu cuerpo se relaja. He visto esto repetidamente. Cuando la gente aprende a parar, a respirar y a escuchar sus emociones sin juzgarlas, sus síntomas empiezan a cambiar, no porque la enfermedad desaparezca de la noche a la mañana, sino porque el cuerpo comienza a recibir diferentes señales. Hay algo muy humano en aceptar que no todo lo que sentimos necesita ser controlado. A veces solo necesita ser entendido, y cuando el cerebro siente esa comprensión, el cuerpo se tranquiliza. En mis estudios he notado que la simple acción de escribir lo que sientes puede disminuir la actividad del sistema de alerta del cerebro. Al poner en palabras lo que estaba desordenado, se organiza, y al cerebro le encanta el orden. Por eso muchas personas que escriben antes de irse a dormir disfrutan de un sueño más reparador. No porque lo hayan solucionado todo, sino porque han logrado silenciar el ruido interno. Cada vez que dejas que una emoción salga a la luz, le evitas al cuerpo la carga de tener que hacerlo por ti. Hay una frase que me gusta repetir: el cuerpo siempre tiene la última palabra. Si no escuchas con la mente, lo haces con el músculo. Si no prestas atención con el corazón, lo haces a través del dolor. El cuerpo es el reflejo de lo que hay en la mente. Por eso cuando alguien me dice: Nazaret, mi cuerpo me falla, suelo contestar: quizás no te falla,
quizás te está comunicando algo. Y cuando cambias esa perspectiva dejas de ver el cuerpo como un adversario y comienzas a considerarlo como un compañero. He estado al lado de personas que, tras años de batalla con su cuerpo, lograron hacer las paces con él. Una mujer que sufría de migrañas crónicas se dio cuenta de que sus dolores surgían después de semanas de autoexigencia. Cuando empezó a establecer límites y a descansar sin sentirse culpable, los episodios disminuyeron. No fue un milagro, fue neurobiología. Su mente dejó de ver el trabajo como una amenaza y su cuerpo reaccionó. Una persona me comentó: cuando dejo de pensar tanto me duele menos el cuerpo. Esa frase tiene una gran sabiduría, porque no se trata de dejar de pensar, sino de aprender a pensar de una manera que no nos haga daño. Cada pensamiento lleva consigo una carga emocional y esa carga se manifiesta en tu cuerpo. Si aprendes a seleccionar pensamientos que tranquilicen en lugar de activar, estás reeducando tu sistema nervioso. Y aquí quiero dejarte una idea para que reflexiones. Tu cuerpo no solo es tuyo, también te escucha. Todo lo que piensas sobre él se convierte en su lenguaje interno. Si lo ves como un enemigo, reaccionará a la defensiva. Si lo tratas con cariño, activará su capacidad de sanación. Cuando comienzas a escuchar a tu cuerpo, te das cuenta de que sanar no siempre significa estar libre de dolor, sino tener una comprensión profunda. Quédate con nosotros porque en esta próxima parte vamos a explorar cómo establecer esa conexión entre mente y cuerpo, que la ciencia ha demostrado ser una de las claves más efectivas para recuperar la salud. Lo que sientes influye en lo que piensas y viceversa. Esa relación tan clara pero a menudo pasada por alto es el inicio de casi todo lo que experimentamos. Cada emoción que recorre tu cuerpo altera la química de tu cerebro y cada pensamiento que surge en tu mente transforma cómo late, respira y se protege tu cuerpo. Mente y cuerpo no son dos cosas separadas, forman parte de la misma conversación. A lo largo de los años la ciencia intentó disociarlos, tratando al pensamiento como algo abstracto y al cuerpo como una máquina que solo obedece. Pero en la actualidad, la neurociencia y la biología nos muestran que esa separación nunca fue real. Lo que piensas deja una marca física y lo que sientes tiene una representación en el cerebro. Por eso, cuando decimos que una emoción nos causa dolor, no estamos usando una figura poética. Ese dolor es auténtico, se puede medir y observar. Conocí a una mujer llamada Laura que padecía de migrañas constantes. Había consultado a médicos, probado dietas, explorado terapias alternativas y recibido todo tipo de tratamientos, pero el dolor siempre regresaba. Un día, mientras charlábamos, comentó que de pequeña creció en un ambiente lleno de peleas, gritos y silencios incómodos. Cada vez que intentaba expresar lo que sentía, la interrumpían o la reprendían. Aprendió a callar y su cuerpo. Años después seguía repitiendo ese gesto de represión. Cada vez que hoy se encontraba ante un conflicto, aunque fuera insignificante, su cuerpo reaccionaba con la misma tensión de antes. El cuello se ponía rígido, la cabeza empezaba a pulsar con fuerza y la migraña volvía. No era una coincidencia, era una repetición biológica. El cuerpo recordaba y eso me parece realmente impresionante. El cuerpo tiene memoria, no una memoria como la del cerebro que guarda fechas o nombres, sino una memoria sensorial y emocional. Cada vivencia que no se ha procesado del todo, cada emoción que se ha guardado, cada palabra que no se ha expresado deja su rastro. Esa marca no se borra, se queda guardada en los músculos, en el sistema nervioso, en la forma en que respiramos. A veces esa marca permanece inactiva y otras veces se activa. Se manifiesta como un dolor en la espalda, una presión en el pecho o un cansancio que no tiene explicación. Por eso hay tantas personas que dicen: he probado de todo pero no mejora, porque no se trata solo de lo que está pasando ahora, sino de historias biológicas que siguen desarrollándose dentro de nosotros. Cuando comprendemos esto, nuestra perspectiva sobre la salud cambia. Ya no se trata solo de quitar el síntoma, sino de escuchar lo que ese síntoma tiene que decirnos. Cada parte del cuerpo habla su propio idioma. El estómago, por ejemplo, reacciona a lo que no podemos asimilar emocionalmente. La garganta se tensa cuando guardamos palabras. La espalda soporta lo que sentimos que debemos cargar. No es poesía, es neurofisiología. En nuestro cerebro hay una red que se llama el sistema límbico y su función es manejar las emociones. Este sistema está vinculado directamente con órganos como el corazón, los pulmones y el intestino. Cuando una emoción fuerte se repite, esas conexiones se hacen más fuertes. A esto le decimos circuitos de la experiencia.
Cuanto más los usamos, más automáticos se vuelven. Por eso, a veces reaccionamos de la misma manera ante situaciones distintas, porque nuestro cerebro ya tiene el mapa activado. El reto consiste en crear un nuevo mapa, en enseñarle al cerebro que lo que pasó no tiene que repetirse en el ahora. Y para lograrlo, la clave está en la conciencia. Cuando observas una emoción sin juzgarla, cuando dejas que se exprese libremente, el cerebro capta que ya no hay peligro. Esa simple observación cambia las conexiones neuronales y disminuye la activación del sistema de alerta. Es un proceso de reeducación biológica. No se trata de eliminar lo que ha pasado, sino de enseñarle al cuerpo que hoy sí puede sentirse a salvo. Recuerdo a un paciente que me decía: Nazaret, no entiendo por qué siempre me duele el lado del estómago antes de cada reunión importante. Sé que no me va a pasar nada, pero no puedo evitarlo. Cuando comenzamos a indagar en su historia, apareció una escena del pasado. Su padre solía regañarlo con mucha dureza por sus errores en la escuela. Esa sensación de vulnerabilidad y miedo se quedó grabada en él. Su cuerpo aprendió a protegerse contrayendo el abdomen como si fuera un escudo. Y cada vez que sentía que podía fallar, su cuerpo revivía esa misma reacción. Lo curioso es que cuando empezamos a trabajar en esa conexión entre emoción y cuerpo mediante la respiración consciente, la observación de pensamientos y pequeñas pausas de atención plena, el dolor comenzó a disminuir, no porque la emoción se desvaneciera, sino porque dejó de estar atrapada. Y es que el cuerpo no busca castigar. A veces, cuando alguien quiere comunicarse, puede doler porque realmente necesita que lo escuche. La neurociencia ha demostrado que cuando una persona se da cuenta de una emoción que ha estado reprimiendo y la verbaliza, el cerebro experimenta un cambio en su patrón de activación. Las zonas de la amígdala relacionadas con el miedo se tranquilizan, mientras que la corteza prefrontal, que se encarga de entender y regular, comienza a funcionar. En otras palabras, al nombrar la emoción se apaga esa alarma biológica. Por eso decimos que expresar lo que sentimos tiene un efecto terapéutico muy real. Y aquí llegamos a una lección fundamental. Tu cuerpo no es tu adversario, es un mensajero. No está en tu contra, está a tu lado. Cuando algo duele, cuando algo se inflama o cuando la fatiga no desaparece, no siempre significa que haya un problema grave. A veces solo indica que hay algo que requiere atención. Recuerdo que una mujer me comentó: Nazaret, estoy harta de sentirme cansada, había intentado modificar su alimentación, hacer más ejercicio y dormir más horas, pero seguía sintiéndose agotada. Cuando comenzamos a charlar, se dio cuenta de que su agotamiento no era físico, sino que provenía de la carga de tener que llevarlo todo. Era un cansancio emocional y su cuerpo, siempre leal, estaba mostrando ese desbordamiento. En el instante en que aceptó que no tenía que cargar con todo por sí misma, algo se transformó, no solo en su mente, sino también en su cuerpo. Dormía más plácidamente, respiraba con más calma e incluso su postura se modificó, porque el alivio emocional también se manifiesta físicamente. A veces, lo que realmente nos transforma no es lo que sumamos, sino lo que dejamos ir. La mayoría de nosotros estamos desconectados de nuestro cuerpo, tratándolo como si fuera solo una herramienta que nos acompaña, en lugar de reconocerlo como una parte viva que siente. Sin embargo, el cuerpo y la mente se comunican constantemente. En cada respiración, en cada latido, circulan millones de señales en ambas direcciones. El cuerpo le informa a la mente cómo se siente y ésta interpreta esas señales para ajustar la química interna. Por ejemplo, cuando inhalas de manera profunda y pausada, le envías a la mente un mensaje de tranquilidad. Como respuesta, el cerebro libera acetilcolina y serotonina, que ayudan a relajar el sistema nervioso. Es un intercambio continuo. Por eso afirmo que el cuerpo también es una puerta para tranquilizar la mente. No es necesario que los pensamientos cambien primero. Puedes comenzar desde el cuerpo. Caminar, respirar, estirarte, reír. Son acciones sencillas que el cerebro reconoce como señales de tranquilidad. La ciencia ha demostrado que una simple caminata de 15 minutos en la naturaleza disminuye notablemente el cortisol, que es la hormona del estrés. Cuando paseas entre los árboles, sin auriculares ni distracciones, tu sistema nervioso se reorganiza. No es magia, es neurobiología. Evolutivamente el cerebro comprende que la naturaleza es un hogar y al percibirla se relaja. En ese momento el cuerpo puede comenzar a sanar. He visto a personas mejorar su salud con cambios tan simples como dedicar unos minutos al día a respirar de manera consciente
o salir a caminar en silencio. A veces lo que sana no es tan complicado, solo necesita un poco de constancia. Si todavía no te has suscrito, hazlo, porque lo que se viene puede cambiar por completo la manera en que ves tu propio bienestar. Recuerdo que alguien me comentó: yo creía que descansar era perder el tiempo, hasta que comprendí que en el descanso mi cuerpo realiza su tarea más crucial. Y tenía toda la razón. Durante el sueño profundo, el cerebro activa un sistema de limpieza que se llama linfático, el cual se encarga de eliminar las toxinas que se acumulan a lo largo del día. Dormir bien, en realidad, purifica el cerebro. Además, en esos momentos de descanso se consolidan las memorias, se reparan los tejidos y se equilibran las hormonas. Sin embargo, estamos en una cultura que idolatra la productividad y menosprecia el descanso, como si detenerse fuera rendirse. Pero biológicamente descansar es una forma de inteligencia. El cerebro necesita pausas para reorganizarse, así como un músculo requiere tiempo de recuperación después de un esfuerzo. La creatividad, la claridad mental y el bienestar emocional dependen de esos ratitos de silencio. Por eso siempre digo que descansar no es un lujo, sino una necesidad básica. Y no solo hablo del descanso físico, sino también del emocional. Esos instantes en los que no tienes que dar explicaciones, en los que simplemente estás y no haces nada. En esos momentos el cerebro se repara, el corazón se ajusta y el cuerpo regresa a su equilibrio natural. Muchas veces pensamos que sanar es algo complicado, reservado para terapias largas o cambios drásticos. Pero la biología nos muestra que el cuerpo se equilibra con pequeños gestos: apagar el teléfono antes de dormir, comer con calma, reír con alguien que aprecias, mirar el cielo durante unos minutos. Acciones. Son acciones sencillas que envían un mensaje al cerebro: estoy a salvo. Y cuando el cerebro recibe ese mensaje, el cuerpo reacciona. La ciencia ha demostrado que una sola experiencia de gratitud o cariño puede alterar los niveles de dopamina y oxitocina en la sangre. Estas moléculas no solo ayudan a levantar el ánimo, sino que también refuerzan el sistema inmunológico y promueven la reparación de las células. En otras palabras, las emociones positivas actúan como biología reparadora. Esto transforma por completo nuestra comprensión sobre la salud. No se trata únicamente de deshacerse del malestar, sino de crear las condiciones internas que permiten que la curación tenga lugar. Sanar no siempre implica borrar el dolor. A veces significa aprender a vivir con él sin temor, ya que el miedo intensifica el sufrimiento y activa las mismas zonas del cerebro que se activan ante una amenaza física. En cambio, cuando lo enfrentas con compasión, esas zonas se apagan. He estado al lado de personas que se dan cuenta de que su dolor crónico se reduce no cuando desaparece por completo, sino cuando dejan de luchar contra él. Aceptar no es lo mismo que resignarse, es soltar la batalla interna que le impide al cuerpo relajarse. Y eso es, al final, lo que la neurociencia confirma una y otra vez. El cuerpo necesita sentirse seguro para poder sanar. La seguridad no siempre proviene del exterior, muchas veces se cultiva desde adentro. A veces solo necesitas poner la mano en el pecho y recordar: estoy aquí, estoy a salvo, puedo respirar. Con ese gesto tan sencillo, el cerebro recibe un mensaje claro. Se regula el ritmo del corazón, se disminuye la actividad de la amígdala y el cuerpo sale del modo de defensa. No es necesario buscar respuestas en lugares lejanos. La clave muchas veces radica en cómo enfrentas lo cotidiano, en cómo te hablas a ti mismo y en cómo cuidas de tu cuerpo. Cada pensamiento, cada emoción, cada gesto envía un mensaje y todos ellos contribuyen o restan a tu bienestar. He visto a personas que tras años buscando soluciones externas se dan cuenta de que la verdadera sanación comenzó el día en que decidieron confiar en su propio cuerpo. No porque se curaran de inmediato, sino porque dejaron de pelear contra sí misma. Cuando confías en tu cuerpo, el cerebro interpreta esa confianza como tranquilidad. Y la tranquilidad es el idioma de la sanación. No hace falta hacer grandes demostraciones, solo estar presente, escuchar, sentir y dejar ir. Porque lo que no se libera, el cuerpo lo retiene. Y lo que el cuerpo guarda, con el tiempo, lo manifiesta. Pero cuando le das espacio, cuando lo escuchas y lo cuidas, el cuerpo responde con agradecimiento. La biología posee una sabiduría callada. Cada célula busca su equilibrio. Nuestra labor no es imponerle nada, sino generar las condiciones para que ese equilibrio se dé. Y sí, tal vez no podamos controlar todo lo que nos sucede,
pero sí tenemos la capacidad de decidir cómo nos relacionamos con ello. Esa elección, esa manera de ver las cosas, es profundamente sanadora. Al final, entender que el cerebro y el cuerpo son una unidad nos devuelve el poder. Nos recuerda que no estamos quebrados, que somos sistemas vivos en constante adaptación, que incluso en el sufrimiento hay inteligencia y que hasta en el cansancio hay sabiduría. El cuerpo no olvida, pero puede aprender a sanar. Y todo comienza cuando lo escuchas con cariño.